Are we all ready? ¿Estamos listos? We are returning to chapter 17 of Genesis. Estamos de regreso al capítulo 17 de Génesis. And God is going to confirm the covenant to Abraham's seed. Dios está por confirmar el pacto con la simiente de Abraham. So we're looking at 17:7. Así que estamos viendo el 17:7. And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee and their generations for an everlasting covenant to be a God unto thee and to thy seed after thee. Y estableceré mi pacto contigo. 17:7. Perdón, 17, capítulo 17, verso 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. So the Lord was going to later confirm this covenant to Isaac and to Jacob. Más adelante el Señor confirma este pacto con Isaac y con Jacob. And that's important because the promise was to go through a certain line. Y esto es muy importante porque la promesa debía continuar una cierta línea. Many Arabic tribes can claim Abraham as their father. Existen muchas tribus árabes que pueden reclamar a Abraham como su padre. They can claim Abraham through Ishmael Pueden reclamar a Abraham a través de Ismael, or Esau incluso a través de Esaú or Keturah. o Setura. So it's very important to understand the covenant was passed down to Isaac. Así que es muy importante comprender de que el pacto pasó a través de Isaac And to Jacob and to his household. y a través de Jacob y después de Jacob al resto de su casa. Okay. Now let's look at the covenant of circumcision. Veamos ahora el pacto de la circuncisión. And we're looking at verses 9 through 14. Esto está en los versos 19. Now remember, the Abrahamic covenant was a covenant agreed upon between God the Father and God the Son. Perdón, de 9 al 14. Y recordemos que el pacto abrámico es un pacto entre Dios el Padre y Dios el Hijo. But now God is giving a covenant to Abram and to his children that they have to keep. Pero ahora Dios le dará un pacto a Abraham y a su simiente que ellos deben guardar. They have to keep this covenant in order to be recipients of the promise. Tienen que guardar el pacto para poder recibir la ordenanza. And so God is giving Abraham's seed this ritual of circumcision, Así que el Señor les dará el ritual de la circuncisión, which deals with the cutting away of the flesh, la cual significa el deshacerse de la carne, cortar la carne. Spiritually, it's speaking of cutting away the nature that we were born with. Espiritualmente significa el cortar la naturaleza con la que nacemos. In the Old Testament, it was physical. En el Antiguo Testamento era algo físico In the New Testament, it is spiritual. y en el Nuevo Testamento es espiritual. So we, as Abraham's seed, must be spiritually circumcised. Así que nosotros, como la simiente espiritual de Abraham, debemos ser circuncidados espiritualmente. Okay, looking at verse 14. And the uncircumcised man-child, whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people. He hath broken my covenant. En el verso 14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. So the covenant of circumcision was a seal to Abraham's camp. Así que el pacto a través de la circuncisión fue un sello para la casa de Abraham. So in order to be a recipient of all of these promises, one had to go through this ritual. Así que para poder ser un beneficiario de estas bendiciones, había que pasar por el ritual de la circuncisión.
Now, throughout the New Testament, we are told Ahora, a través del Nuevo Testamento se nos dice that we are as Isaac, Que the nosotros- promised seed. que nosotros somos como Isaac, que es la simiente prometida. And Paul emphasizes the need for circumcision of heart Y Pablo enfatiza la necesidad de la circuncisión del corazón and spirit. y del espíritu. And even some of the Old Testament prophets spoke of the need of circumcision of heart and spirit. Pero aún así, algunos profetas del Antiguo Testamento también hablaron de la circuncisión del corazón. For example, Por ejemplo, Deuteronomy 10:16, en Deuteronomio 10:16. circumcise therefore the foreskin of your heart and be no more stiff-necked. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Well, obviously that's going to have to be spiritual. Obviamente eso debe ser espiritual. Deuteronomy 30 in verse 6. En Deuteronomio 30, verso 6. And the Lord thy God will circumcise thine heart and the heart of thy seed to love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul, that thou mayest live. Y circuncidará a Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Jeremiah 4:4. Jeremías 4:4. Circumcise yourselves to the Lord and take away the foreskins of your heart. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. See, these prophets understood the spiritual implications of circumcision. Vemos de que estos profetas comprendían las implicaciones espirituales de la circuncisión. Lot's house was not circumcised, La casa de Lot no estaba circuncidada. and he is a good example of a carnal Christian. Y él es un buen ejemplo de lo que es un cristiano carnal, And one who is not going to inherit the promises of Abraham. de un cristiano que no heredará las promesas de Abraham. So the real circumcision is of heart and spirit. Así que la verdadera circuncisión es aquella del corazón y del espíritu. Let's look at Romans 2:28 and 29. Veamos en Romanos 2, 28 y 29. It says, "For he is not a Jew which is one outwardly, neither is that circumcision which is outward in the flesh, but he is a Jew which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of men, but of God." Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Now, circumcision is not something that takes place at salvation. Ahora, la circuncisión no es algo que se lleve a cabo en el momento de la salvación. We're simply forgiven, Simplemente somos perdonados and we have a lot of carnal nature that needs to be cut away in our life. y tenemos aún mucha naturaleza carnal que debe ser cortada de nuestra vida. In fact, circumcision goes on through life. Y de hecho la circuncisión es algo que continúa en nuestra vida. And even in the Old Testament, the child was circumcised on the 8th day after he was born. Incluso, aún todavía en el Nuevo Testamento, los niños circuncidaban en el octavo, Eighth day. Yeah. en el octavo día. So when we're born again, we're not circumcised. It comes after. Así que cuando nacemos de nuevo, no somos circuncidados de inmediato, sino es algo que sucede después. And how does it take place anyway? ¿Y cómo sucede esto? It takes place through the instrument of God's word, the sword that cuts away the old nature. Sucede a través del instrumento de corte de Dios, que es la palabra de Dios, la espada que corta la carne. Amen? Amén. The sword of the Spirit. La espada del Espíritu. Now, when Joshua crossed the Jordan, Ahora, cuando Josué cruzó el Jordán, they had experienced spiritually a crucifixion.
here's a crucified camp. Habían experimentado una cierta crucifixión. Este campamento había sido crucificado. But still, they could not inherit this promised land because Pero todavía no podían heredar la tierra debido there was a whole 40-year generation that was uncircumcised. había una generación de 40 años que no había sido circuncidada. So they came to a place they called Gilgal, Así que llegaron a un lugar llamado Gilgal. and all of those over the last 40 years had to experience this ritual. Y todos estos que habían vivido en los últimos 40 años debían pasar por el ritual. That's how important this covenant was. Y así de importante era este pacto, They could not inherit the promised land until they were circumcised. que no podían heredar la tierra prometida hasta que no cumplieran con la circuncisión. You know, today we live in a generation of uncircumcised Christianity. Y hoy en día vivimos en una generación de cristianos incircuncisos. The preacher never uses the sword. He never uses the knife. El predicador nunca utiliza la espada, nunca utiliza el cuchillo, He never deals with any of the issues. nunca trata ninguno de los asuntos, It's just a feel-good message. sino que es un mensaje para que la gente se sienta bien. And the old nature just remains. Y la vieja carne sigue ahí. You know, just to give you an idea of the seriousness of this covenant, Solo para darles una idea de la seriedad de este pacto, the closest man probably in the whole Bible to Christ was Moses. el hombre más cercano a Dios, probablemente en todas las escrituras, fue Moisés. And God was prepared to slay Moses because he had not circumcised his own son. Y Dios estaba dispuesto a matar a Moisés debido a que no había circuncidado a su hijo. Now, here's the preacher that wasn't practicing what he was preaching. Esto es un predicador que no practica lo que predica. Just to show you the seriousness of the whole thing. Es para que veamos la seriedad de este asunto. So the first thing that Joshua did after they crossed Jordan was he dealt with the whole generation that was uncircumcised. Así que lo primero que hizo Josué cuando cruzaron el Jordán fue arreglar este asunto en toda esta generación. And this is what the new covenant is all about. Y de esto se trata el nuevo pacto. A new heart, a new spirit, Un nuevo corazón, un nuevo espíritu, the laws of God written upon our heart. las leyes de Dios escritas en nuestro corazón. So for Israel, it was physical, for the church, spiritual. Así que para Israel esto fue en lo físico, para la iglesia esto es en lo espiritual. Does everybody understand this? ¿Estamos todos claros con esto? So it's something that goes on throughout life. Es algo que sucede de continuo en nuestra vida. Okay? ¿Ok? Now, let's look at Sarai. Veamos ahora a Sarai, Abraham's wife. They're going to have a change of names as well. la esposa de Abraham, también va a sufrir un cambio de nombre. And the heir must come through Sarah. Y el heredero debe venir a través de Sara. Verse 17:15. Verso 15 del capítulo 17. And God said unto Abraham, As for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be. Dijo también Dios a Abraham, y a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. And verse 16, And I will bless her and give thee a son also of her. Yea, I will bless her. She shall be a mother of nations. Kings of people shall be of her. Y la bendeciré y también te haré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. You know, here is Abraham. He's almost 100. Sarah is almost 90 years old. Y aquí tenemos a Abraham, más o menos de 100 años, Sara, de unos 90 años. But it says in the book of Romans Pero se nos dice en el libro de Romanos that Abraham, not being weak in faith,
considered not his own body, but he believed that God would do this. En la epístola de los Romanos se nos dice que Abraham, no siendo débil en la fe, no se consideró a sí mismo, sino que creyó en el poder. He staggered not at the promise through unbelief, Él no se detuvo en la promesa debido a la incredulidad, but he gave glory to God and he believed that God would do it. sino que le dio la gloria a Dios creyendo que Dios lo haría. Dropping down to verse 19, Y en el verso 19, and God said, Sarah, thy wife shall bear thee a son, indeed, and thou shalt call his name Isaac, and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him. dice, y Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendencias después de él. So again, the promised seed shall come through Sarah, and the child shall be called Isaac. Nuevamente, la semilla vendrá a través de Sara y su nombre será Isaac. And Isaac means laughter. Isaac significa risa. You know, we can laugh after the promise comes. Y podemos reírnos después de que la promesa es cumplida. Do you believe? ¿Creen? ¿Lo creen? When the promise comes, there's holy laughter. Cuando venga la promesa tendremos una risa santa. So the promises and the covenant were to be realized through Isaac and his seed. Así que las promesas y el pacto debían cumplirse a través de Isaac y su simiente. Isaac represents the spiritual offspring, Isaac representa la simiente espiritual, the children born of faith. los hijos que nacieron por la fe. And of course, Paul identifies the church as the Isaac of God. Y como ya lo mencionamos, Pablo compara a Isaac con la iglesia And children that have the promise of Abraham coming. y los hijos que tienen la promesa venidera. In fact, again, let me just emphasize this. De hecho, nuevamente quiero enfatizarlo. The church has the greater promise of blessing, the blessing of Abraham, than even natural Israel. La iglesia tiene una bendición mayor que la del Israel espiritual, el Israel natural. Paul compares natural Israel to Ishmael Pablo compara al Israel natural con Ismael and the church to Isaac, y a la iglesia con Isaac, the children that are born by faith. los hijos que nacen por la fe. Amen. Amén. Okay, in chapter 18, En el Eight. capítulo 18, Abraham is visited by three visitors, Abraham recibe la visita de 3 personas. and one of them is the Son of God. Uno de ellos es el Hijo de Dios And the Lord takes on a bodily form here. y el Señor tiene una forma corpórea aquí. And there are several reasons for this visit. Y esta visita tiene varios propósitos. And one of them is to declare life in Sarah's womb, Una de ellas es declarar la vida en el vientre de Sara and also to inform Abraham that God is going to destroy Sodom. y también para informarle a Abraham que Dios destruirá Sodoma. And of course, God is telling this to Abraham because he wants Abraham to intercede for Sodom. Y por supuesto, Dios le dice esto a Abraham porque Él quiere que Abraham interceda por Sodoma. And you find this account, the first 3 verses of chapter 18. Y vemos esto en los primeros 3 versos del capítulo 18. And it says, the Lord appeared unto him in the plains of Mamre. Dice que el Señor le apareció en el encinar de Mamre. The Lord takes on a bodily form here and comes to Abraham. El Señor desciende en forma corpórea y lo visita. And Abraham recognizes him as not just a normal person here. Y Abraham lo identifica y lo reconoce que no es una persona cualquiera. Now, I want to give you a reference here in John 8:56 through 58. Ahora quiero darles una referencia en Juan capítulo 8, versos 56 al 58. Jesus talks about this meeting with Abraham. Jesús
habla de su reunión con Abraham. And he says, your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it, and was glad. And then said the Jews unto him, thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? And Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. So Christ took on a bodily form, and he appeared to Abraham. Así que Jesús tomó una forma corpórea y visitó a Abraham. And so Abraham and Sarah proceed to entertain their visitors. Así que Abraham y Sara se ocuparon en atender a sus visitantes. And I'm going to skip a few pages here. Y voy a tratar de saltarme unas partes aquí. And I want to look at the intercession of Abraham for Sodom. Y quiero que veamos la intercesión de Abraham por Sodoma. You know, the reason that God was telling Abraham that he was going to destroy Sodom was so that Abraham would intercede, because he had some relatives there. Y la razón por la que Dios le informa esto a Abraham es porque él desea que Abraham interceda, ya que Abraham tenía algunos parientes ahí. And so the Lord reveals his intentions here in verse 17. And the Lord said, shall I hide from Abraham that thing which I do? Y en el verso 17 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Verse 18, seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him, for I know him that he will command his house, and so on. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. The Lord said, I know him. I know what he's going to do. Y el Señor dice, yo lo conozco, sé lo que él hará. And this is why God could give this covenant to Abraham, because he knew that Abraham would command his household. Y por esto es que Dios le pudo dar este pacto a Abraham, porque él ya sabía lo que Abraham haría, cómo él enseñaría esto. Remember, the greater promises given to Abraham were not fulfilled in Abraham's lifetime. Recordemos que las grandes promesas que se le dio a Abraham no se cumplieron durante el tiempo de Abraham, They were going to be fulfilled through his seed. sino que se cumplirían a través de su simiente. And this promise seems to be compounding as it comes down through the generations. Y pareciera como que esta promesa viene aumentando exponencialmente a través de las generaciones. Okay, verse 20, the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous. 20. Y en el verso 20 dice entonces, Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. But this is the reason that God was telling Abraham this, because he wanted Abraham to stand in the gap and to intercede. Y la razón por la que Dios le dice esto a Abraham es porque él desea que Abraham se ponga en la brecha e interceda. Now, Abraham knew that his lukewarm nephew, Lot, and his family were there. Ahora, por supuesto, And, Abraham sabía que el tibio de su sobrino y su familia estaban allí. It's interesting when you look at Scripture, because you see people that were willing to lay down their lives to save other people. Y es interesante ver las escrituras, historias de personas dispuestas a entregar sus vidas por otros. I mean, Moses was willing to perish for the sake of the nation. Por ejemplo, Moisés estaba dispuesto a morir con tal de salvar a la nación. God said to Moses, stand aside, I'm going to destroy them. Dios le dijo a Moisés, quítate de aquí, yo voy a destruirlos. And Moses said, Lord, if you're going to destroy them, then destroy me with them. Y Moisés le dice, Señor, si los vas a destruir, destrúyeme a mí juntamente con ellos. Esther was willing to perish
for her people. Esther estaba dispuesta a morir por su pueblo. But now we see Abraham. Only a true father is going to make this kind of, how should we say, intercession for as he did here. Only a true father could intercede like this. Y aquí tenemos a Abraham ahora, y él está dispuesto a interceder, y vemos aquí la intercesión de un padre, porque el corazón de un padre es lo que lo hizo interceder de esta manera. Remember, Abraham is called a friend of God, and he pleads with God 7 times. Recordemos que Abraham es llamado amigo de Dios, y él clama al Señor, o él intercede con el Señor 7 veces. And beginning in verse 23 through 25, Y de los versos 23 al 24, and Abraham drew near and said, Wilt thou also destroy the righteous with the wicked? Peradventure there be 50 righteous within the city. Wilt thou also destroy and not spare the place for 50 righteous that are therein? y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? And, he keeps going down the list. He said, well, will you spare for 45? Y sigue contando y hasta el punto de llegar a pedirle al Señor si lo destruirá por 45, For 40? luego por 40, For 30? por 30, For 20? por 20. Will you spare the city for 10 righteous? ¿Perdonarás al pueblo si hay 10 justos? The Lord said, yes, I'll spare the city for 10 righteous people. Y el Señor le dice, sí, perdonaré a la ciudad si hay 10 justos. Well, there weren't 10 righteous people in that city. Y bueno, no habían 10 justos en la ciudad. And Jude makes reference of this. Y Judas también hace referencia a esto. But you know what? I'm going to skip that. Pero lo vamos a saltar. We're never going to get through this here, Es mucho material y es difícil agotarlo todo. Jesus uses the example of Sodom as comparison to what's going to take place in the last days. Y Jesús utiliza el ejemplo de Sodoma para dar una imagen de cómo serán los tiempos finales. That the world becomes like a Sodom here at the end, and God judges. El mundo se vuelve como una Sodoma y Dios trae el juicio. Let's see here. Anyway, Abraham's intervention is going to save Lot from the eternal flame. Bueno, pero la intervención de Abraham ayuda a que Lot se salve del fuego eterno. And Lot and his wife and 2 daughters were the only ones who get out of the city. His wife actually, what happened to her. Y Lot y su esposa y sus 2 hijas son los únicos que logran salir de la ciudad, aunque ya sabemos qué es lo que pasó con la esposa de Lot. We used to have a minister in this fellowship in Zion. Había un ministro que teníamos en los ministerios Sion And he was very blessed. He had a very blessed ministry. y él tenía un ministerio muy bendecido. And then he left Zion. Y luego él se separó del ministerio. And his ministry went right down to nothing. Se separó del ministerio Sion y su ministerio terminó en la nada. In fact, I think he was in debt quite a bit when he died. Y de hecho, yo creo que él estaba endeudado al momento en que murió. Here's an example of somebody who was very rich when he traveled with Abraham. Y aquí tenemos el ejemplo de alguien que era muy rico mientras estuvo con Abraham. And anyway, after this minister died, Y bueno, después de que este ministro murió, I was kind of asking the Lord about his condition, yo estaba preguntándole al Señor acerca de él. and the Lord showed me Lot.
y el Señor me mostró a Lot. You know, he was saved so as by fire, but he had nothing. Él fue salvo como rescatado del fuego, pero sin nada. And I was sharing that with somebody in Zion, Y yo estaba compartiendo esto con otra persona en los ministerios Sion, and Pastor Bailey heard about that, and he said, I want to see you. y el pastor Bailey se enteró de esto y me mandó a llamar. He said, tell me what you told this person. Y él me dijo, cuéntame lo que le dijiste a esta persona. I said, well, the word that I got for this man was Lot. Y yo le dije, bueno, la palabra que yo obtuve acerca de esta persona fue Lot. This man was blessed when he traveled with Zion, Este hombre fue bendecido mientras caminó con Sión, but when he left, you know, his ministry went down to nothing, and he was saved but had nothing. y cuando él se separó, él se redujo a nada y él fue salvo, pero sin nada. Saved so as by fire. Salvado como del fuego. And Pastor Bailey looked at me and he nodded. He said, yes. He said, I saw him when he went into heaven. Y el pastor Bailey me dijo, sí, yo vi cuando él entró al cielo. He said he turned and kind of waved to me as he went in, but he went in with nothing. Y él de alguna manera me vio y me saludó mientras entraba al cielo, pero entró sin nada. Well, we don't want to finish like Lot, do we? Bueno, no queremos terminar como Lot. In fact, I could tell you a story about another person, but we don't have time. Y bueno, me gustaría contarles la historia de otra persona, pero no tenemos suficiente tiempo. And even when the angels come into Sodom to get this family out, Lot lingers. He still wants to hang on to what he had there. Y aun cuando los ángeles llegan para rescatar a Lot y su familia, él aún está con dudas. Quiere ver si todavía puede quedarse ahí en sus posesiones. In verse 16, this is 19:16, and while he lingered, the men laid hold upon his hand and upon the hand of his wife and upon the hand of his 2 daughters, and the Lord being merciful unto him, they brought him forth and set him outside the city. En el capítulo 19 y verso 16 de Génesis dice, y deteniéndose él, estaba todavía deteniéndose ahí, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Well, he lingered. Mientras se detenía, He didn't realize he's standing on the brink of hell, no se había dado cuenta que estaba parado en la puerta al infierno. but God mercifully took him and his family out. Pero Dios misericordiosamente lo tomó y lo sacó de ahí con su familia. And then in verse 24, the Lord rained upon Sodom and Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. Verso 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. So Sodom serves as an example for all time, to this very day. Así que Sodoma nos sirve como un ejemplo para todos los tiempos, aún el día de hoy. This shows you the end of the wicked. Y esto nos muestra cuál es el fin del malvado. Now, let's see. Abraham's intervention saved Lot and his family, but they were commanded not to look back. Ahora, la intervención de Abraham ayudó a que Lot y su familia se salvaran, pero se les ordenó no voltear a ver. But Lot's wife loved the world so much Pero la esposa de Lot amaba tanto al mundo that she had to look back. que tenía que voltear a ver. And she was crystallized into a pillar of salt. Y se cristalizó en un pilar de sal. Remember what Jesus said. Recordemos lo que dijo Jesús. Remember Lot's wife. Recuerden a la esposa de Lot. People that are looking back at the world. La gente que está volteando a ver al mundo. So that's the end of Lot.
he lost everything, Y así fue el fin de Lot, perdió todo. and then he becomes the father of two wicked nations through his daughters. Y luego se convierte en el padre de dos naciones perversas a través de sus hijas. So Lot portrays the uncircumcised Christian, the carnal Christian. Así que Lot simboliza al cristiano incircuncidado, That will not be a part of the glorious church. el cual no será parte de la iglesia gloriosa. There's going to be a lot of Christians that are saved, but they have nothing. They're saved so as by fire. Habrán muchos cristianos que serán salvos, pero salvos como del fuego, no tendrán nada más. Okay. Still, Abraham has not had a child through Sarah, but we're in Genesis 20. Bueno, aquí Abraham aún no ha tenido un hijo con Sara, pero estamos en el capítulo 20. The Lord is going to deal with Abraham again on an issue, on a test that he had flunked previously. Y el Señor ahora va a tratar con Abraham en una prueba que él perdió antes. And the thing is, if we don't pass some of these tests in our life, we pass on a nature to our children, and they will be tested on the same thing. Y la cosa es de que si nosotros no pasamos estos exámenes, estas pruebas en la vida, entonces nuestros hijos pueden heredar estas cosas. And so now we see Abraham journeying. He's in the land of Gerar. Así que ahora Abraham está nuevamente viajando y se encuentra en la tierra de Gerar, perdón. And his wife is about 89 to 90 years old. Y su esposa tiene entre 90 y 99 años. And she must have had quite a renewing. I think we mentioned that before. Y yo creo que ella debió haber tenido un renuevo, como lo mencionamos antes. Because she was so desirable that, he was afraid that somebody would take her. Porque ella era tan deseable que él temía que alguien se la quitara. And so he's with the Philistines here. Así que él está And, con los filisteos. He tells this Philistine king that this is his sister. Y le dice al rey filisteo de que ella es su hermana. No, that's what he did before. Y fue lo que hizo antes. I mean, he had flunked this a few years earlier, Ya años atrás él había tenido esta falla. but God brought him back around again, and he was being tried again on the same thing. Pero Dios le dio una vuelta y lo estaba probando en el mismo asunto. God's mercy doesn't let us get away with things. Y es la misericordia de Dios la que no nos permite que nos escapemos de nuestras faltas. Have you ever flunked a test ¿Alguna vez in the kingdom? ¿Alguna vez han perdido un examen en el reino? And then the Lord brings you around the mountain again, and you face the same issue again. Y luego el Señor los trae, les da una vuelta por el monte y los regresa al mismo asunto. I mean, that's God's mercy. Esa es la misericordia de It's God's Dios. mercy. Es la misericordia de Dios. God wants to do a work in our lives. Porque Dios quiere hacer una obra en nuestras vidas. It's God's mercy that does not let us get away with things. Y es la misericordia de Dios la que no nos deja es salirnos con la nuestra. Well, the Lord is going to deal with the Philistine king because he takes Sarah. Bueno, el Señor va a tratar con este rey filisteo porque él toma a Sara. But I want to make another point about Sarah because Sarah is a type of the church. Pero también quiero hacer otro comentario acerca de Sara. Sara es una figura de la iglesia. She has quite a renewing. Y ella tiene una especie de renuevo. Now, I really believe this, Y yo realmente lo creo. that the last day church is going to have a renewing of youth. Que la iglesia de los últimos tiempos tendrá un
rejuvenecimiento. Now, I've mentioned this before. Ya lo mencioné antes. People have had visions of the last day church. Hay gente que ha tenido And- visiones de la iglesia del fin They have all said the same thing, y todos han dicho lo mismo, that the last day church looked so joyful and youthful. que la iglesia del fin se miraba llena de gozo y llena de juventud. I believe that God is going to renew his people at the end. Y yo creo que Dios renovará a su pueblo en el final. But now Abimelech, the Philistine king, takes Sarah, and so God deals with Abimelech. Pero ahora Abimelech toma a Sara y Dios se encarga de él. And then Abimelech, after it's all over, he rebukes Abraham and Sarah for what happened too. Y luego Abimelech, una vez después de todo esto, reprende a Sara y a Abraham por lo que sucedió. And this Philistine king says, in essence, to Abraham, you're supposed to be her covering so men don't look at her. Y el rey le dice a Abraham, se supone que tú debes ser su cobertura para que los demás hombres no la vean. Well, that's why a woman stays under the covering of her husband. Y debido a eso es que una mujer se mantiene bajo la cobertura de su esposo. Abraham and Sarah have a very great place in eternity, and they are lauded as our spiritual father and mother. Abraham y Sara tienen un hermoso lugar en la eternidad y ellos son considerados nuestros padres y nuestro padre y madre espirituales. Someday we will sit down with Abraham in the kingdom, Algún día nos sentaremos con Abraham en el reino. and if we are the true seed, he will know us by name. Y si nosotros somos de la simiente verdadera, Él nos conocerá por nombre. Okay. Let's get to the arrival here of Isaac. Bueno, movámonos ahora a la llegada de Isaac. And you find the account here in chapter 21 and the first 5 verses. Vemos esto en el capítulo 21 y en los primeros 5 versos. Abraham is 100 years old when Isaac is born. Abraham tiene 100 años cuando Isaac nace. Now, 100 in Scripture has significance. El número 100 en las Escrituras tiene un significado. It speaks of fullness or completeness or perfection. Nos habla de plenitud o algo completo o algo perfeccionado. In fact, 100 is the surface measure of the Holy of Holies. De hecho, 100 es la medida del lugar santísimo. See, the Lord did not reproduce Abraham until he came to a certain level of perfection or maturity. Vemos entonces que Dios no reprodujo a Abraham hasta que llegó a un cierto nivel de perfección. And I want us to take note here because the son that he brings forth, Isaac, Y quiero que tomemos nota porque el hijo que él da a luz, Isaac, is the only one in Scripture that's mentioned as bringing forth 100-fold. es el único personaje en las Escrituras que se nos dice que fue capaz de producir al 100 por 1. Isaac brought forth 100-fold. Isaac produjo al 100 por 1. See, Abraham had been perfected, and he brought forth a son that brought forth 100-fold. Veamos que Abraham fue perfeccionado y él reprodujo un hijo que produjo al 100 por 1. And Isaac represents the children of faith. Y también Isaac representa a los hijos de la fe, The children of promise. los hijos de la promesa. And again, the greater promises are to Isaac. Y nuevamente las principales promesas van dirigidas a Isaac. And you know what? I believe that the church has to bring forth 100-fold as well. Y yo creo que la iglesia también debe producir al 100 por 1. And I believe it's going to be the last day church that does that too. Y yo creo que será la iglesia del fin la que obtendrá esto. Now, let's look at Galatians 4:28. Veamos en Gálatas 4:28. It says, "Now we, brethren, as Isaac was, are the children of promise.
Are you there? Yes, Does that continue on from there? yes. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. I don't know if I cut that verse short. Did I? No, it's Okay. as short as that. Okay. We, brethren, as Isaac, Nosotros, hermanos, Um, así como Isaac, are the children of promise. somos los hijos de la promesa. The church is the true seed of Abraham. La iglesia es la verdadera simiente, la verdadera semilla de Abraham. And after Isaac is born, Yes. Sarah has a good laugh. Y después de que Isaac nace, Sara se ríe. Verse 6, and Sarah said, God hath made me to laugh, so that all that hear will laugh with me. En el verso 6 dice, el Señor me ha hecho reír para que todos los que estén conmigo también rían. Sarah is like the barren woman. Sing, O barren, sing. And she brings forth the real children. Sara es como aquella mujer estéril que decían, canta, oh mujer estéril, canta, pero ella dio a luz. Okay, let's look at verse 8 through 10. And it says, the child grew and was weaned, and Abraham made a great feast the same day that Isaac was weaned, and Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking. Wherefore she said unto Abraham, cast out this bondwoman and her son, for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac. Y dice el verso 8, y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. You know, the Apostle Paul picks up on these verses here. Y el apóstol Pablo también hace referencia a estos versos. And, he's making a point that the ones that are born of the flesh mock the ones that are born of the Spirit. Y lo que él nos dice es que aquellos nacidos de la carne se burlan de los que nacen en el Espíritu. Of course, you really see this in the early church, too. Y por supuesto vemos esto en la iglesia primitiva. I mean, the greatest threat to Christianity was the Jews. Porque el mayor peligro, la mayor amenaza para los cristianos eran los judíos. But let's look at Galatians here. Galatians 4:22. Veamos en Gálatas 4:22. I'll tell you what, why don't you just read that and just for time's sake. Ok, Gálatas 4:22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da luz hijos para esclavitud. Esta es Agar. Y porque Agar es del monte de Sinaí, en Arabia, corresponde a Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. The two women represent the two covenants. Las dos mujeres representan los dos pactos. Hagar represents the old covenant. Agar representa el antiguo pacto. Sarah represents the new covenant. Sara representa el nuevo pacto. The old covenant produced Ishmael. The new covenant produced Isaac. El viejo pacto produjo a Ismael y el nuevo produjo a Isaac. Trying to skip some pages here. I don't know if we're ever going to get through here or not. Estoy aquí tratando de saltar varias cosas. Vamos a ver si logramos terminar.
why don't we look at Romans 9:8? Veamos en Romanos 9, capítulo 8. Which says, that is, they which are the children of the flesh, these are not the children of God, but the children of the promise are counted for the seed. Now we, brethren, as Isaac was, are the children of promise. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. So the greater promises given to Abraham are to us. Así que las principales o las mayores promesas que se le dio a Abraham son para nosotros. We, as Isaac was, are the children of promise. Nosotros, al igual que Isaac, somos los hijos de la promesa. Okay, I'm going to jump over to chapter 22. Vamos ahora a saltar al capítulo 22. And here is coming the great test in Abraham's life. Y aquí viene la gran prueba de la vida de Abraham. He is going to be called upon to offer up his only son. Será llamado a ofrecer a su único hijo. It's interesting how that the scripture words this, because the Lord says, offer up thy only son. He had other son. Y es interesante cómo la escritura describe esto, porque le dice ahí que se le pidió ofrecer a su único hijo, pero él tenía otro hijo. The only son that God recognized was Isaac. Pero el único hijo a quien Dios reconocía era a Isaac. In verse 1, 22:1, it came to pass after these things that God did test Abram and said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. Y en el capítulo 22, verso 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. All the little tests that we go through in life are getting us ready for the big one. Y todas las pequeñas pruebas que atravesamos en la vida solamente nos están preparando para la principal prueba. And I tell you something, when we pass the big one, it's like God holds nothing back. Y déjenme decirles de que cuando pasamos por la gran prueba, Dios no se restringe. But here is the promised son that Abraham has been looking for all of these years, and he's come into manhood, actually. Y aquí tenemos al hijo de la promesa, And aquel a quien Abraham esperó por tanto tiempo y el cual ya está cerca ya está a punto de ser un adulto. in verse 2, and he said, take now thy son, thine only son, Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I shall tell thee of. Y en el verso 2 dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. This is probably the greatest picture of Calvary that you find in the Old Testament. Y probablemente esta es la imagen más clara del Calvario que podemos ver en el Antiguo The Testamento. Father has to offer up his only beloved Son as a sacrifice. El Padre tiene que ofrecer a su único hijo y amado hijo como un sacrificio. And the mountains of Moriah are those mountains right outside of Jerusalem. Y estos montes de Moria son los montes que están a las afueras de Jerusalén. In fact, some people speculate that this actually took place on Golgotha, where Christ was crucified. Y de hecho algunos especulan que este evento sucedió en el Gólgota, en el mismo lugar donde Cristo fue crucificado. I've been to Golgotha a few times. Anybody here ever been there? Yo he estado en el Gólgota un par de veces. ¿Alguien aquí ha tenido la oportunidad de ver este lugar?
But some speculate that it was on the very hill that Christ was crucified. Pero algunos especulan de que esto sucedió en el mismo monte donde Jesús fue crucificado. So this is the test of all tests. Así que esta es la prueba de las pruebas. And, I can't go into all the details here, but, here's Abraham. He waited a long time for this promised heir. Y no puedo ir a través de todos los detalles, pero aquí tenemos a Abraham, quien ha esperado tanto por la promesa. He's invested his whole life into this one son, this heir. Él ha invertido toda su vida en este único hijo, su heredero. All of the promises are contained in this heir. Todas las promesas están contenidas en este heredero. And then God says, now offer him up. Y luego Dios le dice, ofrécelo. Nobody could have known the heart of God the Father than somebody like Abraham. Nadie pudo haber conocido el corazón del Padre de la manera en que Abraham lo hizo. And Abraham complied. Y Abraham cumplió. And he would have put his own son to death because God told him to do that. Y le hubiera dado muerte a su propio hijo porque Dios se lo había ordenado. In fact, the Lord spoke several times from heaven to stop him from doing it. De hecho, Dios tuvo que hablar varias veces del cielo para que él se detuviera. And I think Isaac was probably pretty close, probably to the age of Christ at this time. Y yo creo que quizás Isaac estaba cercano a la edad de Cristo en este momento. Verse 9 and 10, they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. And so the son had to cooperate with this too. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Vemos aquí que de alguna manera Isaac tuvo que haber colaborado con esto. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. And the Lord called out to Abraham, Abraham, Abraham. Entonces el ángel de Jehová dio voces y dijo desde el cielo, Abraham, Abraham. What kind of a test was that? ¿Qué clase de prueba era esta? He was called to offer up his only son. Fue llamado a ofrecer a su único hijo. And the Lord said to Abraham after that, Y después de esto el Señor le dice a he said, Abraham, because you have not held back the most beloved thing in your life, debido a que no rehusaste dar a lo que más amabas in obedience to me, en obediencia a mí, the Lord said, I am not holding back anything from you. el Señor le dijo, no rehusaré nada para darte. And so God made immutable promises to Abraham. Y así fue como el Señor le dio promesas inmutables. Nothing can change those promises given to Abraham. Nada puede cambiar esas promesas que Dios le dio a Abraham. And the Lord makes an oath. Y el Señor hizo un juramento. In verse 16, and the Lord said, by myself have I sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed. And he goes on, thy seed shall possess the gate of the enemies, and so on. Y en el verso 16 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. See, the Lord said, I have sworn by myself. Veamos que el Señor dice, he jurado por mí mismo. Well, it can't be any more sure than that. Bueno, nada puede ser más seguro que eso. See, all of these promises have to come to pass. Veamos que todas estas promesas tienen que suceder. Given to Abraham and to his seed,
fueron dadas a Abraham y a su simiente. And they're going to be fulfilled especially through the church, and it's going to be the last day church that sees the fullness of that. Y serán cumplidas a través de su iglesia. Y será la iglesia del fin la que verá la plenitud, el completar de esto. And he also gave the promise that Abraham's seed would possess the gate of the enemies. Y también dio la promesa de que la simiente de Abraham poseería las puertas de sus enemigos. Turn. What do we have here? 5 minutes? 15 minutes. That's incredible. Well, in this walk of faith, Bueno, en esta caminata de la fe, at some point in time, en cierto punto, en cierto momento, we will have to offer up our Isaac. tendremos que ofrecer a nuestro Isaac. I remember a fellow minister who had this tremendous ministry that he had labored to, bring about. Recuerdo a un amigo ministro, el cual tenía un ministerio por el cual había él trabajado bastante. And then the Lord asked him to give it up. Y el Señor le pidió que lo ofreciera, que lo entregara. And I forgot exactly how that played out, but as I recall, Y se me ha olvidado un poco cómo exactamente sucedió, pero lo que recuerdo God gave him a ministry like 10 times what that ministry was. es de que Dios después le dio un ministerio al menos 10 veces más grande que el que él tenía antes. Okay, we're going to have to capsulize here the life of Abraham. Bueno, vamos a tener que encapsular aquí la vida de Abraham. So, Abraham left his country, and God was going to bring him into a better country. Abraham entonces dejó su tierra y Dios le daría una tierra mejor. Abraham had a good name, and God gave him a better name. Abraham tenía un buen nombre, pero Dios le dio un mejor nombre. Abraham left his family. Abraham dejó a su familia God gave him a greater family. y Dios le dio una mayor familia. Abraham separated fellowship from Lot. Abraham dejó su comunión con Lot God brought him into a greater place of fellowship at Hebron. y Dios lo trajo a un lugar de mayor comunión en Hebrón. Abraham refused the rewards of the world. Abraham rechazó las recompensas del mundo The Lord promised to be his exceeding great reward. y el Señor le prometió ser él su gran galardón. Abraham gave his only begotten son. Abraham entregó a su hijo unigénito The Lord said, I'm going to give you the nations of the world. y el Señor le dijo que le entregaría a las naciones del mundo. Quite a story, isn't it? Es una historia interesante, ¿no es así? So if we think that we're sacrificing something, we're really gaining something. Así que si en realidad estamos sacrificando algo, lo que sucede es que estamos ganando algo. Now, one more point we need to make here about Abraham is that he's concerned about finding a bride for Isaac. Ahora hay un último punto que tenemos que hacer acerca de Abraham, y es de que ahora él empieza a buscar una esposa para Isaac.
Here we go. Yep. So Isaac is about 40 years old, Bueno, Isaac tiene ahora alrededor de 40 años and he is the next progenitor of the holy seed. y es el siguiente progenitor de la semilla santa. And Abraham does not want his son unequally yoked with an alien. Y por supuesto Abraham no quiere que su hijo esté en yugo desigual. And so he sends out his steward who is going to find a bride. Y envía a su mayordomo para que encuentre una esposa. Now, the custom of the day was the father usually arranged the marriage, Y la costumbre en esta época era que el padre arreglaba el matrimonio. and so he commissions his steward to go find a bride for his son. Así que comisiona a su mayordomo para que vaya en busca de una esposa. Well, the steward is a type of the Holy Spirit. Este mayordomo es un tipo del Espíritu Santo. Um, and the Lord, I'm getting tired. I can't think here straight. Ya me estoy cansando, ya me está costando concentrarme. I only had 2 hours of sleep last night, so Anoche solo dormí 2 horas, entonces. anyway, Abraham tells his steward, he gives him a charge. Entonces Abraham le da un encargo, un mandamiento a su mayordomo. And we're looking at Genesis 24, 4 through 6. Y estamos viéndolo en And, Génesis 24, versos 4 al 6. It says, But thou shalt go unto my country and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac. And the servant said unto him, Peradventure the woman will not be willing to follow me unto this land. Must I needs bring thy son again unto the land from whence thou camest? And Abraham said unto him, Beware that thou bring him not my son thither again. In other words, take him back. Irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volverá pues tu hijo a la tierra donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. En otras palabras, de no llevarse a su hijo y que se casara allá y viviera allá. If the woman is not willing to come, Si la mujer no está dispuesta a venir, then you're free from this oath. entonces quedas libre de este juramento. Only my son is not to go back. Solamente que mi hijo no vaya allá. Now, there had to be some qualifications for this bride. Ahora esta esposa debía cumplir con ciertos And requisitos. one of them was that she would be willing to leave her country and her family to go with Isaac. Uno de ellos es que debía estar dispuesta a abandonar su tierra y su familia para ir con Isaac. Oh. There's so much to cover in